Sí, ¿Sí me maestro, escucha? todo bien. Sí, ok, perfecto. Bueno, pues antes de iniciar, me gustaría presentarme con ustedes, que ustedes también en ese entendido, pues en un breve momento que ocupemos de nuestra clase, pues me gustaría saber sus nombres, si están en la posibilidad, obviamente, de aperturar la cámara de su dispositivo, pues adelante, si no, pues ya saben que no hay ninguna situación. Para empezar, pues me presento con ustedes, mi nombre es Ariadna Picón Pérez. En esta ocasión, pues estaremos dando o facilitando esta materia de macroeconomía, ¿sí? Me gustaría que me dijeran su nombre. A veces o en ocasiones se ocupan un correo distinto o el nombre de usuario es distinto a su nombre, entonces me gustaría mucho que me dijeran, que abrieran su micrófono brevemente, a qué área de estudio pertenecen o en qué formación profesional se encuentran cursando en este momento. Ok, entonces, ¿quién quiere iniciar? Brevemente, no crean que es mucho tiempo. ¿Nadie o los escojo yo? Inicio yo, maestra. Es un poco fónico. No te preocupes. Brevemente, Adrián, ¿verdad? Ramírez Castillo y pertenezco a la licenciatura de Administración de Empresas de Ok, Córdoba. de Córdoba. Ok, perfecto, Adrián, muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué más? Buenos días a todos. Mi Hola. nombre es Yajaira Lisbeth Aquino Osorio. Pertenezco a Ingeniería Industrial y soy del Tezonapa. Ok, Yajaira, muchísimas gracias, mucho gusto. Profa, mi nombre es Gerardo Tinoco Sánchez, soy de la localidad de Omealca, Veracruz. Estoy estudiando lo que es ingeniería industrial. Ok, gracias, Edgar. Y pues ya solamente nos restaría un participante, un alumno. Dime, adelante. Sí, profa, mi nombre es Martín Elos García, curso la carrera de la licenciatura en Administración y soy parte de Tezonapa. Ok, muchísimas gracias. ¿Elos es nombre o es apellido? Es apellido. Ah, ok, Martín, perfecto, muchísimas gracias. Ok, les agradezco. Entonces, una vez que ya tengo el registro de quienes nos encontramos presentes en esta sesión, obviamente en el entendido que pues probablemente hay compañeros que no están de manera sincrónica, sin embargo, pues en algún momento verán la grabación, ¿no? Vamos a dar paso voy a empezar a presentar. Tenemos que... Confírmeme, por favor, si pueden ver mi diapositiva. Sí, profa. Ok, perfecto. Entonces, como ya tenemos entendido, ya sabemos, en esta ocasión nuestra materia lleva por nombre o es macroeconomía, ¿ok? Estamos en ese entendido. Antes de dar paso a análisis de nuestros temas, tenemos que plantear nuestros criterios de evaluación, ¿ok? ¿Cuáles van a ser nuestros criterios? Ustedes los pueden ver en pantalla. Tenemos los rubros y la ponderación que le estamos concediendo a cada uno con la finalidad de que pues al término tengamos un total de un 100%, ¿ok? ¿Qué rubros tenemos? Asistencia, participación, la entrega de los productos y la evaluación final. En esta parte, pues es muy importante mencionarles, podrán darse cuenta ustedes en la parte de la asistencia, que tiene un valor de 10%, de 10 puntos. ¿A qué hace alusión esto que es importante plantear o dejar muy en claro? Estoy en el entendido que pues en ocasiones la propia modalidad, ¿sí?, de este sistema, que es un sistema ejecutivo, pues no van a poder estar de manera presencial o de manera sincrónica. ¿Qué va a pasar? Pues ustedes tendrán que consultar la grabación. De igual manera, pues cuando no puedan estar presentes en nuestra sesión de cada sábado, les pediría que me avisaran, me enviaran un mensajito para que yo lo tenga contemplado, ¿ok? De manera regular, de manera obligatoria, a cada sesión siempre le corresponde la entrega de un producto, es decir, una actividad, ¿sí? Entonces, para poder concretar esa actividad, será necesario tener o haber presenciado la sesión o bien haber visto la grabación, ¿sale? Entonces va concatenado. Si ustedes me entregan los productos, es evidente que estuvieron o presenciaron la sesión, ¿sí? O en todo momento, pues la vieron en la grabación, ¿sale? Entonces, en esa parte de la asistencia, pues sí, en cualquier momento que ustedes no se puedan conectar, pues les pido que me puedan avisar, pero de igual manera es muy importante que pues consulten la grabación de la sesión, ¿ok? Entonces,
La asistencia, un 10, yo tomo las participaciones que vamos teniendo en clase igual. ¿A qué nos referimos con participación? Pues a esta expresión o a esta participación que haya voluntaria, o bien cuando yo haga algún cuestionamiento, pues también tendrá un valor, ¿no? Evidentemente esas participaciones pues tendrán que ver directamente con los temas que nosotros estamos tratando en clase. La entrega de los productos, nuevamente, a cada sesión pues hay una actividad, ¿sí? Una actividad que se queda asignada, o bien una o dos actividades, o bien puede ser relativo a lo que estamos viendo en clase, o bien un tema de ensayo, dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando al día, ¿sí? Y la entrega de productos, pues evidentemente es en la plataforma. Toda la entrega de productos, yo habilito la actividad y ustedes en consecuencia, pues tendrán que habilitar esta entrega o el producto, ¿sí? En la plataforma. Y por último, pues la evaluación final, ¿sí? La evaluación final, que pues en este momento es muy importante mencionarles que la evaluación final pues va a ser un banco de preguntas que se va a realizar o que se va a habilitar después de nuestra cuarta sesión, ¿sí? Que se pueda habilitada pues un periodo de tiempo para que ustedes tengan un tiempo pues sumeramente consciente para que le puedan dar contestación, ¿sí? Y esa evaluación final pues tiene una ponderación del 40%, esto nos da un total de un 100, que pues evidentemente equivale a la calificación que es un 10, sabemos que el mínimo aprobatorio pues es el 7, ¿sí? Entonces, de esta parte, ¿alguna duda que tengan, algún comentario? ¿Algo más que quieran agregar? Chicos, Adrián, Yajaira, Edgar, Martín. Nomás de mi parte todo bien, todo claro. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto. ¿Se unió alguien más a la sesión? ¿Me pueden comentar? Porque recuerden que no puedo ver. Sí, yo me uní ¿Cuál es apenas, tu nombre, que no me perdón? dejaba entrar. No te preocupes. ¿Cuál? Michelle Hernández Hernández. ¿Michelle? Hernández. Ok, Michelle. Ok, ¿cuál es tu formación? ¿Qué es lo que estás estudiando, Michelle? Estoy estudiando ingeniería industrial. Ok, ingeniería industrial. Perfecto, Michelle. Ok, entonces, como puedes ver, Michelle, no sé si alcanzaste a escuchar lo que nosotros comentábamos acerca de nuestros criterios de evaluación, cuáles son los logros y cuál es la ponderación que se les está otorgando, ¿ok? Entonces, nuevamente, les recuerdo la evaluación final, y bueno, ya ustedes saben, o saben a veces la forma de trabajo de los docentes, ¿no? La evaluación final, pues, en mi caso, en esta materia, se habilita al término de nuestra cuarta sesión, si se queda habilitada. Regularmente se las dejo habilitada 24 a 48 horas para que ustedes le puedan dar contestación, ¿sí? Y eso es la forma en la cual funciona, es al término de nuestra cuarta sesión, ¿ok? Entonces, una vez que hemos dejado claros estas formas, estos criterios, pues ahora sí vamos a dar continuidad o vamos a entrar en nuestro tema materia, ¿no? ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por macroeconomía? Díganme ustedes, quiero pensar que previo a esto, pues ustedes ya analizaron o ya llevaron alguna otra materia o lo que es la microeconomía, sí, pero díganme ustedes qué consideran o qué saben de la macroeconomía. No busquen en los buscadores, no recurran a eso, nada más de manera general, ¿no? Con lo que ustedes tienen ahora en sus conocimientos, ¿qué consideran o qué saben de la macroeconomía? ¿Qué es una ciencia? ¿Pertenece a las ciencias sociales, a las ciencias exactas? ¿Cuál es o para qué creen ustedes que es la funcionalidad de la macroeconomía? Los escucho, sin miedo. Recuerden que estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje que evidentemente pues vamos a ir reforzando todo lo que ustedes en este momento tengan que contribuir al cuestionamiento que yo les estoy realizando. Adelante. ¿Puede ser la tasa de interés? No. Ajá, ok. Eso puede ser, ¿Sí? puede ser como un factor de la macroeconomía, es uno de los temas, ¿no? Puede ser una de la macroeconomía, esta cuestión de la variación por cómo se calculan los intereses dentro de lo que son los sistemas bancarios o de los sistemas en un país, ¿no? Pudiera ser uno de los tópicos que trata la macroeconomía. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Profa, también, Sí. pues se refiere a lo económico, ¿no? A lo que es también, pues, se podría relacionar con la producción, la inflación y, pues,
En lo económico, ¿no, profa? Ok, en lo económico, pendiente sobre todo, como su nombre lo dice, macro, en cuestiones pues de grandes dimensiones y encuadrando esto a nuestro tema económico, pues más que nada decirlo que a la cuestión de los países, ¿ok? A eso hace referencia a la macroeconomía. ¿Alguien más que quiera participar? Una última participación referente a esto. ¿Qué otra situación o qué importancia consideran o cuál es uno de los tópicos de la macroeconomía? Adelante. Yo le entiendo que es como un balance de pagos. Un balance de pagos. Pues lo que yo entiendo por macroeconomía. Ok, ¿cuál es tu nombre? Porque no puedo ver, discúlpame. Me llamo Yajaira. Ok, Yajaira, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más quería participar? Maestra, creo que es Sí. la que estudia a gran escala toda la economía, ¿no? Ok, Como Adrián, su mismo ¿verdad? nombre, pues su mismo Ok, nombre lo dice, macro, ¿no? exactamente. A grandes dimensiones, la economía del Exactamente. país. Sí, claro, si nos vamos a esta cuestión de los vocablos, la propia conformación lo dice, macroeconomía, a grande escala, ¿no? Por eso, referentemente, viene a ser lo contrapuesto a la microeconomía, ¿sí? En esta ocasión, la macroeconomía hace referencia precisamente a grandes dimensiones. ¿A qué grandes dimensiones nos referimos en la cuestión de la economía? Pues a la cuestión de los países, ¿ok? En ese entendido, ¿qué estudia la macroeconomía? ¿Sí? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Sí? Ya siendo un poquito más específicos en el lenguaje tendiente a la economía, ¿sí? La macroeconomía va a estudiar el crecimiento y la fluctuación de la economía de un país, como lo decían por ahí, ¿no? Decían, este estudio de las tasas de interés, efectivamente es uno de los factores que intervienen, uno de los factores que son parte del objeto de estudio de la macroeconomía, ¿sí? Es muy importante mencionar que la macroeconomía, sí, la macroeconomía pertenece a las ciencias sociales. Sin embargo, sí, no va a ser una de las ciencias exactas. ¿Por qué va a ser una de las ciencias sociales? Recordemos que las ciencias sociales son aquellas que estudian precisamente la evolución y desarrollo de las conformaciones sociales. Entonces, la macroeconomía se va a dedicar a eso. Sí, está agrupada dentro de las ciencias sociales, pero no va a ser una ciencia exacta, ¿ok? Se basa evidentemente entre sus postulados en diferentes teorías, ¿sí? Por eso muchos no le encuadran precisamente en una de las ciencias exactas. ¿Qué estudia la macroeconomía? Si la macroeconomía va a estudiar este crecimiento y fluctuación de la economía de un país, ¿sale? No va a estudiar únicamente a un individuo como lo puede ser la micro. La macroeconomía va a hacer referencia y se va a enfocar en la economía de un país por cuánto hace a su crecimiento. ¿Ok? Su crecimiento en factores económicos. Ojo aquí, muy importante, macroeconomía. Siempre vamos a escuchar los términos crecimiento y fluctuación. Sin embargo, en la macroeconomía o en ciertos tópicos no va a medir el desarrollo de un país. Para eso existen otro tipo de ciencias. ¿Ok? Estamos enfocándonos a este crecimiento en cuestión económica de un país. ¿Ok? Va a ser o va a estudiarlo desde de una perspectiva que no se basa únicamente en un sector, sino que toma en cuenta pues todos los sectores que confluyen, ¿sí? En este desarrollo económico. ¿Qué involucra la macroeconomía? ¿Qué valores o qué variables va a involucrar para su estudio? ¿Sí? Me habían dicho uno ahí, ¿no? Que era la tasa de interés. ¿Qué otro? La producción, el desempleo, la inflación, la inversión, la balanza de pagos, el gasto público, las tasas de interés, el consumo, el Producto Interno Bruto, entre otros. Todas estas variables, porque les vamos a conocer así como variables, la macroeconomía las va a involucrar, ¿sí? En su objeto de estudio para de esa manera determinar cómo es el crecimiento de un país, cómo se van dando estas escalas de fluctuación, ¿ok? Eso que nosotros empezaremos a estudiar el día de hoy lo vamos a conocer como variables, ¿sí? Que involucra la macroeconomía. ¿Para qué involucra la macroeconomía esas variables? Lo hemos vuelto a decir, lo vamos a reiterar, para estudiar el crecimiento y fluctuación económico de un país. En este entendido, pues la macroeconomía va a ser un conjunto de actividades y también estrategias que los estados van a realizar en este ámbito internacional para acceder a un intercambio productivo, comercial y financiero. ¿Okay? ¿Para qué nos va a ayudar la macroeconomía o a qué interrogantes va a dar respuesta la macroeconomía? ¿Sí?
surgen diferentes preguntas dentro de las cuestiones económicas de nivel internacional o en el entendido de los países, ¿sí? ¿Qué tipo de preguntas nos va a ayudar a responder la macroeconomía, ¿sí? Pueden ustedes ver en su pantalla una serie de preguntas que pues son enunciativas más no limitativas, porque pudiera ser que la macroeconomía, bueno, no pudiera ser, es y resulta ser que la macroeconomía pues nos puede ayudar a responder una serie de preguntas aún más extensas, ¿no? Sin embargo, pues en este momento, para ser un poco enunciativos, podemos mencionar dentro de las cuestiones que nos puede auxiliar la macroeconomía para dar respuesta, pues son las siguientes, ¿no? ¿Por qué en determinados momentos es más fácil encontrar trabajo? ¿Sí? ¿Por qué varían los tipos de interés? ¿Por qué varía la inflación, ¿no? Este incremento, pues a veces en los salarios, pero también incrementan los precios de los productos, de los servicios. ¿Por qué incrementan y por qué se da la inflación? ¿Cómo se mide este nivel de inflación? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué es el déficit público y cómo nos va a afectar? ¿Sí? ¿Qué otro tipo de pregunta nos puede ayudar a resolver? ¿Puede hacer algo el gobierno en cuestión de políticas económicas? Y obviamente, pues esto es muy cierto. Si estos estudios de la macroeconomía, auxiliado de los tópicos de los cuales se hace valer, ayuda, ¿sí?, a conducir las políticas públicas en torno a la economía, ¿sí? Otro muy importante, y analizando un poco la cuestión internacional, pudiera ser, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es importante, por un ejemplo nada más, para España, la situación económica de Francia, Alemania o Estados Unidos? ¿Cómo es que, siendo y tratándose de diferentes países, por qué, sí, si en algún país hay un déficit económico, inmediatamente le repercute al otro? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si en Estados Unidos están atravesando por alguna cuestión económica o política, ¿por qué le tiene que afectar a México en la cuestión económica también? A ese tipo de pregunta nos va a auxiliar la macroeconomía para que, basado en los estudios realizados, le podemos dar una respuesta, ¿ok? ¿Qué otra situación nosotros pudiéramos ayudarnos para responder de la macroeconomía? Es por qué varían los precios de las monedas, por qué diariamente los tipos de cambio de las diferentes monedas o de los diferentes, puede ser el dólar, el euro, por qué varía en México el tipo de cambio cada día, ¿sí? ¿Por qué cambia? Esa pregunta pues nos va a ayudar a responderla la macroeconomía y sobre todo cómo afecta este tipo de cambio variable a las economías de los diferentes países. ¿Okay? Estas preguntas que regularmente pudieran surgirse, pudieran plantearse si en determinado momento, pues es un ejemplo nada más práctico para que pudiéramos nosotros encuadrarnos en cuáles son las ideas o en qué nos ayuda o nos puede auxiliar la macroeconomía. ¿Y cómo va a dar contestación la macroeconomía a esas preguntas? Si no es como una respuesta mágica. ¿Qué hace la macroeconomía? Número uno, elabora teorías económicas. Sí, elabora teorías económicas, por eso nuevamente decimos, sí, en este ámbito de la macroeconomía, es bien cierto, está agrupada dentro de las ciencias sociales, sin embargo, no es una ciencia exacta. Recordemos que las teorías, pues, son esa situación, son teorías que aún no han sido comprobables. Entonces, la macroeconomía va a elaborar estas teorías económicas, ¿sí? Que van a dar explicación o van a dar un sentido a esas interrogantes que existen en torno a las preguntas económicas, ¿sí? ¿Qué es una teoría económica? ¿Cómo vamos a entender o cómo vamos a definir una teoría económica? Pues es una explicación, ¿okay? Una explicación, una contestación a las diferentes, pudiera ser preguntas, interrogantes que surgen, ¿sí? Entonces, una teoría económica va a ser esa explicación que va a ser debidamente argumentada, pero sobre todo fundamentada, ¿sí? De un fenómeno económico. ¿Qué fenómeno económico? Sí, pues, por ejemplo, pudiera ser cómo es que afecta la situación económica de Estados Unidos a México. Estamos viendo un fenómeno económico, ¿sí? La macroeconomía, por conducto de una teoría económica, nos va a dar la explicación argumentada y fundamentada de ese fenómeno económico que estamos viendo, ¿sí? En este caso es un fenómeno macroeconómico. ¿Por qué? Porque convergen diferentes situaciones determinadas de un estado o de un país en particular, ¿ok? Entonces, en este sentido, el principal elemento de las teorías económicas son los modelos económicos, ¿sí? Entonces, eso es una de las situaciones que realiza la
macroeconomía. Hasta este punto de esta cuestión que es introductoria, ¿alguna duda, algún comentario, lo que quieran aportar? No, maestra, hasta el momento ¿No? todo claro. Perfecto, muy bien. No, Gracias. profa, gracias. Perfecto. Maestra, Sí, adelante. maestra, buenos días. Mire, Buenos días. yo no puedo ver la clase porque no pude entrar, pero la estoy escuchando. Ah, ok, sí, no te preocupes. Ok. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Herbey Yeladaki Juárez. Herbert Herbey, Erdey. Ok. Herbey Ok. Yeladaki. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. No te preocupes, de todas maneras se queda la grabación y la pueden consultar en el momento que ustedes gusten. Perfecto. Gracias. Sí, Ok, entonces, una vez que hemos planteado esta breve introducción acerca de la macroeconomía, vamos a dar consecución, ¿sí? El día de hoy vamos a analizar tres factores que convergen en la macroeconomía, ¿sí? Como lo decíamos en esta parte, ¿no? ¿Cuáles son las variables que analiza la macroeconomía? ¿Sí? Los veamos en un principio, entonces el día de hoy vamos a partir en este sentido a analizar tres variables, ¿sí? Que la macroeconomía involucra para su estudio, ¿sí? ¿Cuál va a ser la primera? Número 1, determinantes de crecimiento. ¿Ok? Vamos bien, vamos hasta ahí. En este sentido, nuevamente les digo, si ustedes tienen a bien tomar algún tipo de apunte, algún tipo de nota, adelante. Si ustedes consideran que me estoy yendo muy rápido, que hablo muy rápido, que me estoy yendo muy acelerada, díganme para que yo dé la pauta para que tomen su apunte o su nota correspondiente. ¿Ok? Número 1, primer variable que analiza la macroeconomía, ¿sí? Nuevamente reitero, macroeconomía hace referencia y en todo lo que nosotros estemos analizando, estudiando, hace referencia a los países o a un país. No estamos hablando de cuestiones individuales de la economía de una persona, estamos hablando de economía de países. Entonces, en ese entendido, la macroeconomía nuevamente va a auxiliarse de varias variables para hacer el estudio y posterior postulación de una teoría o intentar dar explicación a un fenómeno económico. Primer variable, pues pueden ser las determinantes de crecimiento. Si estas determinantes de crecimiento, ¿cómo lo define Díaz Bautista? ¿Qué es esta determinante de crecimiento? ¿Sí? Nos señala que la brecha de crecimiento de las naciones pobres con las naciones ricas, ¿sí? Es una característica económica de la economía mundial al principio del siglo XXI, esta brecha de crecimiento que se da, ¿no? Porque vemos que hay naciones que son muy ricas y otras que son muy pobres, existe una brecha económica pues de manera gigantesca, ¿no? ¿Cómo podemos entender esta explicación o cómo le vamos a dar explicación a esta brecha que existe en cuestiones económicas? ¿Sí? Señala este autor que casi 2/3 partes de la población mundial, ¿sí? Viven en países con un ingreso promedio ajustado a 1/10 parte del ingreso promedio de los Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo es que esos países se han adaptado, ¿sí? A vivir, ¿sí? O esas personas que convergen en un país se han adaptado a vivir con ese ingreso que, haciendo una comparativa con Estados Unidos, ¿sí? Pues es 1/10 parte en un estudio comparativo del ingreso que perciben otras personas, ¿sí? Señala también que desde la revolución industrial, estas disparidades, ¿sí? Estas disparidades económicas y la brecha de crecimiento ha aumentado. ¿Por qué? Pues porque existe una mayor diferencia entre las tasas de crecimiento per cápita, ¿sí? Per cápita va a hacer alusión a la individualidad a una persona, ¿sí? Per cápita, ¿sí? Por persona, ¿sí? Per cápita, siempre que escuchen este término, per cápita es por persona, ¿sí? Hace alusión a una locución latina, pero per cápita hace alusión a una persona. Entonces, esta determinante de crecimiento, ¿no? Ya vimos esta cita de este autor que nos dice que a partir de la revolución industrial es donde se empiezan a notar de manera más pues sobresaliente estas brechas dispares que existen en cuestiones económicas. Que hay países, ¿sí? Donde el ingreso de las personas pues corresponde a 1/10 parte, por ejemplo, del ingreso que tienen otras personas que viven en otro país. A estas cuestiones de analizar por qué varía este ingreso, este crecimiento en el desarrollo, sí son determinantes de crecimiento. ¿Cuáles son esas determinantes de crecimiento? ¿Ok?
¿Cuáles son? Número uno, vamos a analizar el crecimiento económico, ¿sí? Un crecimiento económico cuantitativo. Cuantitativo. Díganme ustedes, ¿por qué creen que se le llama cuantitativo al crecimiento económico? Es pregunta, ¿eh? Los escucho. ¿A qué les suena? ¿No? ¿Nadie? Ok. En este sentido, este crecimiento económico, o lo que también lo podemos llamar cuantitativo, recuerden, lo cuantitativo hace alusión a todo aquello que podemos medir, que podemos contar, ¿sí? Que podemos medir y que podemos contar, ¿sale? Entonces, el crecimiento económico, que va a ser un determinante de crecimiento, ¿sí? Lo vamos a ubicar en un primer momento el estudio del crecimiento económico cuantitativo. Dentro de esta cuestión cuantitativa vamos a encontrar el Producto Interno Bruto, ¿sí? El empleo, el ingreso, la cobertura en los servicios, como pueden ser servicios de salud, servicios educativos, ¿sí? Estos servicios que son de primera necesidad, ¿sí? También el salario, ¿sí? Cómo es que se fomentan los niveles de inversión y el ahorro, ¿sí? ¿Qué otra cuestión se puede implementar en la cuestión del crecimiento económico cuantitativo? Las prácticas tecnológicas, el desarrollo de instituciones que alimenten inversiones, ¿sí? Esta cuestión de la creación de empresas, las patentes, los derechos de propiedad intelectual. Estos son tópicos que vienen a incrementar o que se pueden agrupar dentro del crecimiento económico cuantitativo, que va a ser una determinante de crecimiento, ¿sí? Son, para que ustedes lo puedan dilucidar, son tópicos que se miden, ¿sí? Para determinar el crecimiento en un país. ¿Sí? Entonces, para determinar el crecimiento en un país, se miden por una parte, ¿sí? Los que corresponden al crecimiento económico cuantitativo, que son los que ustedes pueden apreciar en su pantalla, ¿sí? Y por otra parte, en contraposición, encontramos el desarrollo económico cualitativo. Ahora nuevamente les pregunto, ¿por qué creen que se llame cualitativo? Los escucho. ¿Nadie quiere participar? ¿No? Ok. En Porque contraposición. cuantitativo es como números y Ajá. cualitativo, pues para mí es como palabras de aliento. Ok, muchísimas gracias. Cuantitativo, que fue el anterior, cuantitativo, hace referencia a números, cantidades, cosas que podemos contar, ¿no? Que podemos medir. Y lo cualitativo hace alusión a la calidad, ¿sí? Está asociado con la calidad o cualidad, ¿sale? Entonces, es otra forma de medir el desarrollo, ¿sí? El desarrollo económico cualitativo. ¿Cuáles son los parámetros que se ocupan en el desarrollo económico cualitativo? Número uno, la esperanza de vida, ¿sí? El coeficiente intelectual, las condiciones de vida favorables, la eficiencia terminal en cuestiones de educación, ¿sí? También la educación es uno de los factores que se miden en el desarrollo económico de un país. Y en estas cuestiones de educación, por ejemplo, a lo que hace alusión la eficiencia terminal es al número de personas que en efecto concluyen determinado nivel educativo, sea mediante la obtención de un certificado o en educación superior, pues con un título se mide la eficiencia terminal. Entonces, la educación también está considerada dentro de un factor para determinar el desarrollo de un país, ¿sí? Sin embargo, está agrupada dentro del desarrollo económico cualitativo, ¿ok? ¿Cuál es otra forma o cómo está agrupado este nivel de desarrollo en un país? Sabemos que, pues, muchas veces se encuentran desarrollados, ¿no? ¿Qué es para ustedes un país desarrollado? De acuerdo a como lo ocupamos normalmente en nuestro lenguaje coloquial. ¿Qué consideran ustedes que es un país desarrollado? Los escucho. Martín, Michelle.
¿Siguen ahí? ¿No? ¿Alguien más? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? No les escucho, dígame. ¿Cómo dijo? ¿Qué consideran ustedes que es un país desarrollado? O sea, ¿qué es para ustedes un país desarrollado de acuerdo a cómo se ocupa actualmente en nuestro contexto? Profa, Sí, yo entiendo que pues un país desarrollado es aquel país que ha llegado a un alto grado, ¿no?, de industrialización que, o sea, que está en un estándar ya muy alto, ¿no? ok, Y que pues tiene mucha riqueza y pues también mucha tecnología. ok, perfecto, bien, muchísimas gracias. Dentro de estas categorizaciones que nosotros encontramos a través de los estudios que da la macroeconomía, define a un país desarrollado, así como aquel que en efecto procura el desarrollo de ciencia y tecnología, ¿sí? Hay un alto ingreso per cápita entre los habitantes, que es el ingreso que percibe, y hay formas y hay modalidades de calcular el ingreso, ¿ok? Que vamos y estaremos analizando. Entonces, alto ingreso per cápita entre los habitantes. ¿Qué otra característica tienen los países desarrollados para considerarse países desarrollados dentro de la macroeconomía? ¿Sí? La industria tiene un crecimiento y un desarrollo sostenido, ¿ok? ¿Qué otro? El consumo de bienes y servicios es elevado, ¿sí? La exportación constante de bienes manufacturados y de capital, ¿sí? Y otra característica muy importante es que dentro de las cuestiones cualitativas, ¿sí?, que se pueden medir en un país desarrollado, es que los países cuentan con excelentes programas de seguridad, excelentes programas de salud, de educación, de infraestructura, asistencia social y protección al medio ambiente y recursos naturales. Entonces, dense cuenta cómo en esta lista Maestra, o en sí, también puede ser Ay, disculpa, es que creo que se está yendo mi señal. no, 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 Dice, adelante, te también escucho. podía ser los altos ingresos en las grandes Exactamente, ciudades y todo eso, así exactamente es como como lo que es la elevación, lo que es la que, perdón. también los altos niveles de desarrollo humano, como que la educación, la cultura, el arte, los museos y todas esas cosas. Claro, efectivamente, Así dentro de como, esa, por ejemplo, aquí donde estoy yo, siento que, a donde estoy aquí viviendo, aquí en Puebla, siento que es uno de los países desarrollados, ok, bueno, un estado, un estado, efectivamente, en ese porque sentido, hay mucho, sí, porque hay mucho sector industrial. ok, perfecto. Muchísimas gracias. En ese entendido, pues nuevamente haciendo esta contextualización o análisis de esta situación, pues sabemos que la macroeconomía se va a encargar en conjunto del país, ¿ok? Del país. No va a ser la macroeconomía un estudio por los estados que componen la República Mexicana. A eso más que nada se enfoca la microeconomía. La macroeconomía va a estudiar, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. De hecho, en su plataforma ya les habilité un estudio que hace el INEGI de 2023 acerca de cómo se está midiendo el Producto Interno Bruto. La nueva actualización la va a lanzar el 22 de febrero el INEGI de este año para que se vea la evolución de cómo se mide el ingreso, el Producto Interno Bruto. ¿Sí? ¿A qué hago alusión con esto? ¿A qué me refiero? Basándonos en lo que nos ha comentado su compañero. La macro va a estudiar nuevamente pues el conjunto de los estados que conforman la República Mexicana. En este contexto nos estamos refiriendo al Estado mexicano, ¿ok? Para ser perfectamente contextualizados. Como lo señala ella, pues en Puebla podemos ver ciertas características, ¿no? Tal vez la cuestión de la industria, la concentración de universidades, ¿no? Pudiera ser, sin embargo, enfocándonos a la macroeconomía va a estudiar, no puede estudiar solamente al estado de Puebla, ¿sí? Va a estudiar a todos los estados que conforman la República Mexicana. Y estudiándolos va a hacer una división, ¿sí? De acuerdo a lo que el estudio que quiera realizar.
Por ejemplo, cuál fue el desarrollo de acuerdo a las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias realizadas en el Estado mexicano, cómo creció el Producto Interno Bruto, agrupando las actividades primarias, secundarias o terciarias que se ejercitaron durante el año 2023. No va a ser un estudio estatal, va a ser un estudio en la totalidad de lo que es la República Mexicana, o en este caso, pues México, ¿no? Entonces, nuevamente, los países desarrollados, de acuerdo a los estudios que contempla la macroeconomía, ¿sí? Podemos ver que hay factores cuantitativos y factores cualitativos, ¿sí? Lo podemos ver aquí. Uno de los cuantitativos, es decir, que podemos contar o medir, lo podemos ver en este tópico segundo, el alto ingreso per cápita entre los habitantes. Se puede medir, se puede cuantificar el ingreso por persona de un país, ¿sí? Y el ingreso, pues hay una fórmula para calcularlo, ¿sí? ¿Qué otro tópico ahora dentro de los cualitativos, es decir, de calidad, ¿sí? De condición, podemos ver el último, ¿no? Que dice programas de salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se alcanza un beneficio social, se mide en la cuestión de satisfacción y asistencia que se dé a las personas, ¿no? Entonces, los países desarrollados cuentan con estas características que nosotros podemos enunciar, ¿sí? Y los países subdesarrollados. ¿Cuáles son los países subdesarrollados o qué características son las que imperan para que se pueda alcanzar o puedan tener esta condición de país subdesarrollado? ¿Cómo los podemos definir? ¿No? ¿Por qué sub? Porque está por debajo, ¿sí? Del desarrollo que se tienen o de los países que en efecto pues alcanzan un desarrollo mayor. Característica número 1, los países subdesarrollados tienen un elevado endeudamiento con el exterior, ¿sí? ¿Por qué un elevado endeudamiento? Pues recordemos que hay un banco internacional donde los países pueden solicitar préstamos, ¿sí? Para solventar algunas necesidades que se tengan o para la población, ¿no? Entonces, un país subdesarrollado se va a caracterizar, ¿por qué? Porque con los ingresos o el producto interno que ellos manejan, no están dotados para cubrir de las necesidades que tiene la población, circunstancia por la cual se ven en la necesidad de solicitar préstamos, ¿sí? Entonces, un país subdesarrollado tiene esa característica, tiene un elevado endeudamiento con el exterior. Una balanza comercial deficitaria, ¿sí? Exportan únicamente productos primarios, es decir, aquellos que no tienen un valor agregado. ¿Sí? Aquellos que son parte de sus recursos naturales y pues los exportan, pero únicamente corresponden al sector primario. Una característica muy visible es la alta emigración de poblaciones rurales a urbanas. ¿Qué? Poblaciones rurales a urbanas, dentro de ese contexto del país o inclusive a otro país se da este intercambio o esta inmigración de personas, ¿sí? Hay un bajo nivel de vida. ¿Por qué bajo nivel de vida? Porque pues, los sistemas de salud están completamente saturados o las personas no tienen esta cobertura o bien los medicamentos se encuentran desabastecidos, ¿sí? Eso da o lleva a la conclusión de que existe un bajo nivel de vida. Reducen evidentemente las tasas de los años de vida que se determinan a una persona, ¿sí? Por eso se pueden encuadrar en lo que se llama un bajo nivel de vida. Los niveles educativos de igual manera se encuentran atrasados, ¿sí? Por lo cual, pues, el nivel de analfabetismo o las personas que únicamente tienen la educación básica o media superior, pues se encuentran en un nivel alto, ¿no? ¿Qué otro? Pues el ingreso per cápita es muy bajo, ¿sí? Y existen índices de natalidad y mortalidad altos, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que pues son completamente lo contrario a lo que son los países desarrollados y que de igual manera podemos encontrar características cuantitativas y características cualitativas dentro de las cuales se agrupan las características de los países desarrollados y los subdesarrollados. Ahora bien, todos estos factores que nosotros podemos analizar, ¿sí? De estas características, se preguntarán, bueno, ¿por qué en determinado país las personas tienen un ingreso superior al de otro país? ¿Qué determina el objeto de estudio de la macroeconomía? ¿Sí?
podrán decir, bueno, es que ¿cómo se mide el nivel de crecimiento económico de un país? ¿Quién hace eso? Macroeconomía, ¿sí? Todo esto, estas características que nosotros hemos podido encontrar, tanto cualitativas como cuantitativas, correspondientes a los países desarrollados y los subdesarrollados, son dadas por los estudios que realiza la macroeconomía, ¿ok? Tenemos en esta parte siguiente tópico variable, ¿sí? Que se va a agrupar dentro de la macroeconomía, las cuentas nacionales, ¿sí? ¿Qué son las cuentas nacionales? Las cuentas nacionales se van a sintetizar, como lo pueden ver ustedes aquí en este cuadro, ¿sí? Con cuadros numéricos, las relaciones o transacciones que pueden ser de compra o de venta, ¿sí? Que se establecen entre los principales sectores de la economía, ¿ok? Díganme ustedes cuáles son los principales sectores de la economía en México. Y esto sí lo deben de manejar a la perfección. Si ya me dijeron que estudian administración, ingeniería industrial, díganme ustedes, de acuerdo a lo que saben, lo que han visto, lo que consideran, ¿cuáles son los principales sectores de la economía en el país? En el país, y no se aboquen únicamente al contexto estatal, ¿sí? ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales sectores de la economía en el país? Díganme, los escucho. ¿No? Yajaira, Yo, maestra, ¿y cuál es su nombre? Martín, Martín, dime. eh, es la agricultura, la ganadería y la pesca. Ok. ¿Qué crees que esas son las principales actividades, sectores de la economía en México? Ajá. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, en este sentido de las cuentas nacionales, ¿sí? Cuentas nacionales, así es la variable que estudia la macroeconomía, ¿sí? ¿Por qué es importante establecer las cuentas nacionales? Estas cuentas nacionales, nuevamente, es un factor, una variable, ¿sí? Que se tiene que estudiar para sintetizar, entender y tener un resultado de cuál es el nivel de crecimiento económico de un país, ¿sale? Entonces, las cuentas nacionales hacen alusión a estos cuadros, como el que ustedes pueden ver en su pantalla, donde se va a sintetizar las relaciones de venta o de compra que se dan entre los sectores de la economía. Recordarán ustedes que los sectores de la economía están divididos en primario, secundario y terciario, ¿sí? En el sector primario vamos a agrupar la agricultura, pesca y silvicultura. En el secundario, las industrias de extracción y la de transformación. Y en el tercer grupo vamos a encontrar los servicios y el comercio, ¿sale? Entonces, entre estos principales sectores, el primario, el secundario y el terciario, siempre se va a un intercambio de compra y de venta entre ellos. Es imposible que puedan coexistir o que puedan existir aislados. El primario va a necesitar el secundario del terciario, del primario y del terciario, y se va a dar este intercambio, esta compra o esta venta que pueden existir entre los principales sectores de la economía, ¿sí? Y esto nos va a servir para determinar y tener un balance de cómo es que se da el desarrollo económico de un país, ¿ok? Estas cuentas nacionales se van a realizar mediante un instrumento que es un cuadro de partida doble, ¿sí? En él se van a registrar compras, se van a registrar ventas, ¿sí? Entre los diferentes sectores de la economía, nuevamente, sector primario, secundario y terciario, ¿sí? Y se asienta contablemente los principales movimientos económicos de un país, ¿ok? Con estos datos que se obtienen de las cuentas nacionales, se realizan una serie de estudios, de análisis económicos, ¿sí? Como por ejemplo el análisis por ramas de actividad, ¿sí? Y se van a generar, ¿sí? Estrategias para elevar la producción real global,
¿sí? O de igual manera para poder obtener niveles deseables de ahorro e inversión, ¿sí? El ahorro y la inversión también es uno de los factores que van a converger para estudiar la evolución o el desarrollo económico de un país, ¿sí? Entonces, estas cuentas nacionales, pues es uno de los factores que intervienen o que van a servir para analizar el crecimiento económico, ¿ok? Las cuentas nacionales comprenden 3 elementos, ¿sí? Número 1, lo pueden ver aquí en su pantalla, el número 1 son las entidades o sujetos de la actividad económica, ¿sí? Pues pudiéramos decir que es el principal, ¿no? Las entidades, es decir, las empresas, todos aquellos que están conformados como personas morales o personas legales, ¿sí? Aquellas que es un conjunto de personas que tienen un objetivo en común, pero que tienen un representante legal, o los sujetos, pues que son las personas individuales, ¿no? Entonces, en un primer momento, estas cuentas nacionales comprenden estos 3 elementos. ¿Cuál es el primero? Las entidades o los sujetos de la actividad económica. ¿Quiénes son las entidades o sujetos de la actividad económica? Pueden ser las familias y las entidades privadas sin fines de lucro, ¿sí? Las empresas públicas y privadas, las autoridades gubernamentales o el resto del mundo, ¿sí? Son los sujetos de la actividad económica. Segundo elemento, ¿sí? De las cuentas nacionales, las transacciones que realiza cada uno de estos sujetos o entidades, ¿ok? Y por último, los objetos económicos, ¿sí? De las operaciones o transacciones que realizan, ¿sí? Entonces, estos son los elementos que comprenden las cuentas nacionales. Estos son los 3 elementos, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? De esta manera, el grupo de empresas, si las empresas, y esto es muy importante, las empresas compran, pero a la vez venden bienes y servicios, ¿sí? Que estos pueden comprar a las familias servicios de trabajo y les vende bienes y servicios. ¿Por qué? Pues nuevamente, las empresas, ¿sí? Son las que producen los bienes que les van a vender a las familias, pero a su vez esa misma empresa pues va a contratar los servicios de trabajo, ¿sí? De una persona o de varias personas, ¿sí? Es como una cuenta de doble entrada. Por una parte está vendiendo un servicio, un producto, ¿sí? Al exterior, pero por otra está requiriendo de los servicios de trabajo de un individuo, ¿sí? De otra forma también, o de igual forma, el grupo de familias vende a las empresas trabajo, ¿sí? Las personas le venden a las empresas su trabajo, ¿sí? Pero a la vez de que les vende su servicio o los servicios que está estableciendo, también va a comprar bienes y servicios, ¿sí? Entonces, de esta forma nos podemos nosotros dar cuenta que la vida económica, ¿sí? De una sociedad es un círculo, ¿sí? Es un proceso circulatorio, ¿sí? Es un circuito que nunca termina, se va repitiendo y se va repitiendo, como lo podemos ver en este esquema. ¿Sí lo están viendo todos aquí? Sí, Sí, profe. Que dice modelo de flujo circular, ¿ok? Este modelo de flujo circular es de las teorías que mantiene la macroeconomía. Ya lo podemos ver aquí. En un primer momento es salarios y otros pagos, servicios productivos y trabajo, bienes y servicios, las empresas, las familias y la compra de bienes de consumo, ¿ok? Díganme ustedes, vean este esquema. Dice por ahí, tiene ahí una acotación que dice flujos reales y flujos monetarios, ¿sí? Flujos reales que se dan entre los servicios productivos y trabajo y los bienes y servicios. Es el intercambio. Y por otra parte, en la sección exterior podemos encontrar los flujos monetarios, ¿sí? Es decir, este intercambio de dinero o de moneda que se da, ¿sí? Entre los salarios que por una parte reciben las familias, pero que a su vez la familia o las personas pues ocupan para la compra de bienes y consumos a las empresas. Entonces se dan cuenta cómo, a pesar de que lo vemos ejemplificado mediante un cuadro, pues es un modelo de flujo circular, ¿sí? ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Quién me la puede volver a ejemplificar o explicar de manera breve cómo es que está señalado este modelo de flujo circular? Está muy sencillo, ¿eh? Profa, pues ahora sí como usted lo acaba de explicar, que pues
las empresas dependen de, pues ya sea el jefe de familia, ¿no? Le da su pago, el jefe de familia lo que hace, va y compra, pues, los productos, ¿no? A lo mejor de la misma empresa o de otras empresas, y nada más lo que hace, pues, que el dinero, pues, está dando solamente vueltas, ¿no? De las empresas al padre de familia, porque, pues, el padre de familia depende de productos para, pues, para su familia, ¿no? O sea, nada más está dando círculos lo que es la moneda. Exactamente, perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, en esta ejemplificación de un modelo de flujo circular, podemos ver eso como ha quedado detallado, ¿no? Eh, la empresa contrata los servicios de una persona, ¿sí? Y se da un salario y algún otro tipo de pagos, prestaciones, y a su vez la persona que trabaja pues tiene esa necesidad de comprar bienes de consumo, pagar por algún tipo de servicio, algún tipo de prestación que tal vez no es necesariamente de la misma empresa en la que trabaja, ¿sí? Pero podemos ver cómo la economía tiene un flujo circular, ¿sí? La economía tiene un flujo circular. Evidentemente, no quiero decir con esto que la economía siempre va a seguir este modelo de flujo circular. No siempre es así. Recuerden, estamos hablando de que la macroeconomía estudia, ¿sí?, a un país determinado. Lo idóneo sería que este modelo de flujo circular siempre funcionara así. Pero se han puesto a pensar ustedes, por ejemplo, ¿qué sucede en el contexto de nuestro país vecino? ¿Sí? ¿Qué sucede en Estados Unidos? ¿Qué pasa con las remesas que los migrantes mandan, ¿sí?, a las familias en el Estado mexicano? ¿No? ¿Creen ustedes que eso provoque una alteración en el modelo de flujo circular, ¿sí?, de la economía en Estados Unidos? Los escucho. Maestra, yo digo que sí, porque ya no queda en el mismo país, sino sale al país vecino, el efectivo. Exactamente, sale a otro país, ¿no? Y eso, pues, en determinado momento ha determinado cuestiones económicas, no hablo nada más, y les digo, fue por citar un ejemplo, ¿no? Derivado de esa cuestión económica, es por ello que se han tomado diversas determinaciones en materia migratoria, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo una situación económica va concatenada a un fenómeno social que es la migración, ¿sí? O mejor dicho, el fenómeno migratorio también concatena y tiene consecuencias de carácter económico, ¿sí? No son cuestiones aisladas, son cuestiones prácticas que suceden, pero de cierta manera existen teorías para explicarla, ¿sí? Y en todo momento determinar de manera cualitativa o cuantitativa ciertas situaciones y con ello dar algún tipo de solución, ¿ok? Ahora bien, la producción del grupo de empresas, ¿sí?, lo que producen las empresas, ya sea, recuerden, las empresas pueden producir bienes, servicios, ¿ok? Esta producción de las empresas es la base del Producto Nacional o lo que vamos a conocer como PN, ¿sí? El Producto Nacional, ¿ok? El PN está compuesto de la producción del grupo de empresas. ¿Cuáles empresas? Pues las que están en el territorio geográfico de un país, ¿ok? Los ingresos distribuidos a las familias del ingreso nacional, lo que vamos a conocer como IN, ¿sí? Y los ingresos gastados por las familias en compra de bienes y servicios, ¿sí?, del consumo nacional. Entonces, estos factores, ¿sí?, lo que conocemos, lo que ya vimos en la economía circulante, tiene tres factores. ¿Cuáles son? ¿Sí? El producto nacional, es decir, los bienes y servicios que la empresa produce, ¿sí? El ingreso nacional, que son los ingresos distribuidos a las familias, ¿sí? Y lo que es los ingresos gastados, ¿sí?, que se le va a conocer como consumo nacional. Ahora bien, las familias generan servicios productivos y trabajo, ¿sí? Los ingresos que logran percibir se destinan o los destinan al consumo de bienes y servicios de las empresas, ¿sí? Entonces, ahora bien, ¿sí?
Las cuentas nacionales expresan entonces la totalidad de los recursos y gastos de los elementos constitutivos de una comunidad. ¿Ok? Expresar la totalidad de los recursos, lo que hay, y los gastos de los elementos constitutivos de una comunidad. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad de las cuentas nacionales? Número uno, la intención, que va a ser el conocimiento de los resultados de la actividad económica, ¿sí? De las relaciones contables básicas. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de las cuentas nacionales? La previsión y el análisis del comportamiento de los agentes económicos. ¿Sí? ¿Cuál es el método? Son las técnicas propias de la contabilidad social mediante una partida doble, porque una partida doble, por una parte, todo lo que ingresa, ¿sí? Todo lo que genera la empresa, y por otra parte, el gasto que se está haciendo de las personas. ¿Sí? ¿Cuál es la aplicación? Pues es una generalización analítica, ¿sí? Y es una medición cuantitativa, porque cuantitativa nuevamente podemos medir, podemos contar, ¿sí? La actividad económica. ¿Ok? Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda? De igual manera, si no tienen ninguna, díganlo y abran su micrófono para decirme que no. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Los escucho. No, No, profa. no, Bueno, maestra, gracias. seguros, perfecto. En otra variable, ¿sí? Ocupada por la macroeconomía, ¿sí? Tenemos la medición de la producción y el ingreso nacional, sí, que también es muy importante. Medir cuál es de manera cuantitativa la producción de un país, pero también el ingreso que tiene un país, ¿ok? Entonces, dentro del contexto macroeconómico, sí, adaptado a la cuestión de la realidad económica, vamos a entender lo que tenemos, vamos a encontrar lo que conocemos como el PBI, ¿sí? Algunos más lo pueden mencionar como PIB, Producto Bruto Interno, o Producto Interno Bruto, ¿sí? Este indicador que yo puedo mencionar, que tal vez ya lo han escuchado, ¿sí? Es un indicador que se conoce como uno de los más completos e importantes de la economía, ¿sí? ¿Por qué? Pues este indicador es el que mayormente se maneja, el que mayormente conocemos, ¿sí? Porque es el indicador más completo, ¿sí? Y más importante de la economía. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de sintetizar, de representar y explicar el comportamiento de la economía. Nuevamente, pregunta, díganme ustedes, ¿qué saben, qué conocen, qué han escuchado, qué consideran o qué creen que es el Producto Interno Bruto o el Producto Bruto Interno? Los escucho. Maestra, es el total de, pues, de los bienes y servicios de un país, ¿no? El total de los bienes y servicios de un país, es decir, la producción y el ingreso. Es correcto, así es, Ok, producción e entonces, ingresos. este Producto Interno Bruto, recordemos, perdón, gracias, es un indicador, ¿sale? Es un indicador que está compuesto, pues, de diferentes fórmulas o de diferentes maneras de calcular, ¿sí? Es uno de los más ocupados, de los más conocidos. ¿Por qué? Porque su capacidad de síntesis, ¿sí? Explica o concentra una gama muy extensa, ¿sí? De factores que se analizan. El Producto Interno Bruto, ¿sí? O el Producto Bruto Interno, va a definir cómo es que se va desenvolviendo, ¿sí? La cuestión o el factor económico de un país, ¿ok? Este Producto Bruto Interno, o Producto Interno Bruto, se va a definir como el valor total de los bienes y servicios que son generados en un territorio económico durante un periodo de tiempo. Generalmente este estudio, este factor se mide cada año, ¿ok? Es cada año, ¿ok? Entonces, el Producto Bruto Interno, como bien lo mencionaban, va a definir el valor total
de bienes y servicios generados en un territorio económico, que pudiéramos decir que es en un país, ¿sí? Este indicador o esta cifra, si se va a llevar a cabo, se mide cada año, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que es el valor bruto de producción, ¿sí? Es decir, lo que se produce, a eso le vamos a restar el valor de los bienes y servicios, ¿sí? Que va a ser un consumo intermedio, ¿sí? Que nuevamente ingresan al proceso productivo para ser transformados en otros bienes, ¿sí? Ese es el Producto Interno Bruto. Lo podemos ver aquí en este cuadro, ¿lo pueden ver? Producto Interno Bruto, el PIB. ¿Sí podemos ver este cuadro? Sí se puede ver. ¿Sí? Ok. ¿Qué tenemos entonces que es el Producto Interno Bruto? Número 1 es la medida de valor de la producción dentro de un país. Va a representar el valor agregado de la producción de un país, ¿sí? Se va a evaluar a costo de factores o a precios de mercado que se van a determinar en brutos o netos, ¿sí? Y se calcula usando cualquiera de los tres métodos que vemos. ¿Cuáles son? El método de producción, el método de gasto o el método de ingreso, ¿sí? Las empresas, sí, pueden ser nacionales y extranjeras, pero ojo aquí, ¿ok? ¿Por qué dice que empresas extranjeras? No quiere decir que vamos a contabilizar dentro de nuestro estudio para efectos de calcular el PIB alguna empresa que se encuentre en otro territorio. Puede ser una empresa extranjera, pero que tenga su ubicación, ¿sí? En el territorio mexicano, por así decirlo, estamos contextualizando en México, ¿sí? A eso hace alusión con empresas extranjeras. Recordemos, hay muchas empresas que están constituidas, ¿sí? En ámbitos del marco jurídico internacional, ¿sí? Pueden tener su acta constitutiva, su domicilio legal en algún otro país. Están constituidas como empresas extranjeras al momento de establecerse en nuestro país, ¿sí? Entonces, de que esa empresa ya está constituida o tiene su operación en México, ya podemos entonces, ¿sí? Incluirla o tomarla en consideración para el cálculo del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿sí? Si nosotros tenemos una definición, ¿sí? De lo que es el PIB, nos dice que va a ser el análisis, ¿sí? De la producción de todas aquellas empresas o servicios que se generen en el marco geográfico, ¿sí? De un país. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a entender como el Producto Interno Bruto. ¿Ok? Aquí podemos citar un ejemplo que nos da el INEGI. ¿Por qué estamos hablando del INEGI? Porque regularmente, bueno, de la ciencia cierta, el INEGI cada año, sí, es el que es la institución que nos da o nos manda estos estudios que se realizan, ¿no? Es la institución encargada de medir estos índices de crecimiento económico en el país, de hacer un estudio y se mide el crecimiento que se realiza o que se da en un país. Sí, por eso estamos citando, estamos ocupando en este momento a lo que es el INEGI. Sí, y aquí podemos citar un ejemplo. ¿Quién me puede hacer favor de leer esta diapositiva, por favor? Yo, maestra. Adelante. Sí, bueno, ¿Quién fue primero que pidió el uso de la voz? No. Yo, pero si Sí, no, adelante, quiere, adelante, adelante. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Michelle, Adelante, Michelle, por favor. el ejemplo clásico empleado por el Instituto Nacional de Geografía e Informática dice, para producirse una pieza de pan, debió producirse previamente la harina, que compró el fabricante de pan, y a su vez, en una etapa anterior, debió haberse producido el trigo. En cada una de sus etapas se fue realizando un esfuerzo de producción. En la agricultura el trigo, en el molino la harina y en la fábrica de pan el producto final. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Este es un ejemplo que nos da el INEGI acerca del cálculo del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Pues nuevamente, ¿no? Termina o todo está completamente concatenado a una finalidad, ¿no? Que es el pan, que es el producto final, ¿no? Entonces, en cada una de las etapas que sucede desde de sembrar el trigo hasta la cosecha, se va agregando o se va sumando un valor agregado, ¿no?
va sumándose y entonces, ¿sí? A este valor agregado o a la cuestión del producto final, es ahí donde podemos ver, hay una compra de un producto, de un servicio que va a tener un costo, ¿no? Entonces, a este costo final, si se pudiera traducir a lo que es el Producto Interno. Es un ejemplo que es un silogismo, no es algo que sea completamente real, pero es una ejemplificación que se nos da para que nosotros podamos entender si esta relación que existe o cómo se traduce el Producto Interno Bruto. ¿Ok? Como le decíamos en el cuadro comparativo, en el esquema, para calcular el Producto Interno Bruto se utilizan 3 métodos diferentes, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos que se ocupan para medir el Producto Interno Bruto? ¿Sí? En primer momento podemos citar el método de la producción, ¿sí? En segundo es el método del gasto, ¿sí? En el del gasto va a ser la suma del consumo, la inversión, las compras de gobierno y las exportaciones netas, ¿sí? Y el tercer método es el método del ingreso, ¿sí? El método del ingreso corresponde, ¿sí? Al método que considera que el ingreso que obtienen las personas, o va a ser aquel, ¿sí? Que obtienen las personas al producir el Producto Interno Bruto, ¿sí? Es decir, al pago de los factores de la producción, que son remuneraciones hechas, ¿sí? A los empleados, ¿sí? La mano de obra no asalariada, los intereses, las regalías, las utilidades, las remuneraciones, ¿sí? Que se dan, así como los impuestos indirectos deducidos, ¿sí? Y los subsidios, ¿sí? Entonces, todos los gastos, o bueno, perdón, todos los costos son iguales a los ingresos, ¿sí? Entonces, el Producto Interno Bruto es igual al ingreso nacional bruto. Va a ser esta fórmula que va a resultar, ¿sí? De lo que es el ingreso, ¿sí? Que obtienen las personas, pero se le va a restar aquellas regalías, aquellos intereses que las personas tienen que aportar dentro del contexto pues de su sociedad, ¿no? Entonces, el Producto Interno Bruto va a ser igual al ingreso nacional bruto, ¿ok? Este Producto Interno Bruto va a ser el resultado de actividades económicas, nuevamente, que se llevan a cabo en un país, ¿sí? Este Producto Interno Bruto va a indicar el grado de riqueza y crecimiento productivo. Ojo aquí, el Producto Interno Bruto no es un indicador de desarrollo, es un indicador únicamente del grado de riqueza y de crecimiento productivo, ¿sí? El Producto Interno Bruto, el análisis que se haga cada año del crecimiento que hubo del Producto Interno de un país, nos va a reflejar cuál es el grado de crecimiento económico o de crecimiento de riqueza de un país, ¿sí? El crecimiento productivo. Pero eso no tiene nada que ver con el desarrollo que exista en un país, ¿sí? Esa tiene otra forma de medición que no se lleva a través del factor del Producto Interno Bruto. ¿Okay? Una forma de presentar estos resultados es por actividad económica, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que estos resultados de que este estudio que se hace, de este análisis que se hace cada año, tiene una forma de presentarlo, ¿sí? Ya sea cualquiera de los 3 métodos bajo los cuales se realice, la última fase, ¿sí? de este estudio del cálculo del Producto Interno Bruto tiene formas de presentación, ¿sí? Una de ellas, es decir, cómo se presenta, cómo nos muestran a nosotros el resultado de este estudio, cómo nos lo muestran. Una de ellas, y la más común o la que se ha vuelto más usable, ¿sí? Es presentar estos resultados del Producto Interno Bruto por actividad económica, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el crecimiento que se llevó a cabo en las actividades económicas primarias, en las actividades económicas secundarias y en las actividades económicas terciarias? ¿Sí? Entonces, se hace una contabilización, ¿sí? O, por ejemplo, pueden ser más específicos en la entrega de estos resultados. ¿Por qué? Pudiera ser que, lejos de clasificar la NAS en primaria, primaria, secundaria y terciaria, se vayan a un poco más, otro nivel más específico, ¿no? Que pudiera ser pesca, ganadería, en las secundarias, pues los servicios, ¿sí? Se vayan específicamente a cada una de las particularidades que comprende cada una de las actividades económicas,
¿sí? Se hace el cálculo o se presenta de esa manera. ¿Por qué de esa manera? Porque por actividad económica, porque representa la suma de todas las actividades, ¿sí? Que se realizan a partir de la producción a nivel micro, ¿sí? Es decir, a partir de las empresas. Y la sumatoria de esa producción micro hace la macro, ¿sí? ¿Por qué? Porque se suman y entonces se puede contabilizar y se puede estudiar si todo lo que es en el contexto de la macroeconomía, sí, es decir, la medición que se lleve a cabo en el conjunto de actividades económicas en cada uno de los estados que comprenden el estado mexicano, por ejemplo, sí, y de esa manera se va a tener esta medición del Producto Interno Bruto. Recuerden, esta medición o este análisis se realiza de manera nacional, ¿ok? No se va a realizar por estado. Sí, efectivamente, cada uno de los estados en el ámbito de sus competencias podrá en determinado momento medir sus cuestiones económicas. Sin embargo, para fines de nuestra materia, que es macroeconomía, siempre hay que tener bien presente, sí, que los estudios, los análisis que se están realizando tienen que ver con la totalidad, sí, en este caso, de las actividades económicas que se desarrollan en el país. En efecto, para presentar este estado o para presentar este análisis que es el Producto Interno Bruto, sí, pues se puede presentar por actividad económica, su clasificación y su subclasificación, ¿sí? Y comprende, pues va de lo micro a lo macro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que, hay diferentes clasificaciones en las actividades económicas y subclasificaciones, ¿sí? Ya se van a cuestiones más particulares, pero los números en determinado momento, pues tendrán que arrojar un resultado que es general. Para que ustedes puedan visualizar un ejemplo de lo que estamos viendo en esta diapositiva, nuevamente les reitero, ustedes ya pueden encontrar en su plataforma esta presentación y les adjunté un material, ¿sí? Que es del INEGI, que es únicamente un material de consulta, ¿sí? Donde efectivamente podemos ahí visualizar, ¿sí? Hasta noviembre del 2023 es la fecha de ese documento, cuál ha sido o cuáles son los resultados o cuál fue el crecimiento que se tuvo en comparativa con el año pasado acerca del Producto Interno Bruto en México, ¿sí? Y acerca de cuál ha sido o se presenta de esta forma, ¿sí? Se presenta por actividad económica. Ustedes ya lo pueden checar ahí en su plataforma, lo pueden consultar. Nuevamente está actualizado hasta noviembre del 2023. Técnicamente, en febrero, 22 de febrero, se tiene que volver a actualizar esa información. Sí, sin embargo, para efectos de que ustedes puedan dilucidar bien esta información que en este momento les estoy proporcionando, es importante que vean ese apartado, ¿sí? Que lo vean, que lo lean, que lo analicen, ¿sí? Para que comprendan cuál es la forma o cuáles son los factores que llevaron a cabo a la conclusión de cuál ha sido el crecimiento, ¿sí? De México durante esos meses que abarcan o ese año que sea de medición. Si los resultados concretos de 2023 pues van a ser terminados en febrero, ¿sí? En febrero 22 y nuevamente estarán siendo publicados por conducto del INEGI. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden encontrar en ese documento claramente la ejemplificación de estas cuestiones económicas del Estado mexicano, ¿sí? Únicamente, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? Este Producto Interno Bruto va a ser el valor de los bienes finales producidos en el interior de un país, ¿sí? En el interior de un país por las empresas nacionales y extranjeras, ¿ok? Hay otra característica u otro punto que es el Producto Nacional Bruto, ¿sí? El Producto Nacional Bruto hace alusión únicamente a lo que proviene de las empresas nacionales, independientemente del lugar geográfico en donde se encuentren ubicadas. Nuevamente, factores para determinar el Producto Interno Bruto, recuerden, únicamente se consideran, si se consideran los valores finales, ¿sí? De los valores de bienes finales, ¿sí? Que son producidos en el interior de un país. Si estamos hablando de México, entonces para el cálculo del Producto Interno Bruto únicamente se consideró el valor de los bienes finales producidos en el espacio geográfico que ocupa México, ¿sí? Las empresas nacionales y extranjeras,
¿sí? Aquí sí podemos ocupar empresas nacionales y extranjeras que operen o que tengan medios de operación en el territorio mexicano, ¿sí? Para Producto Interno Bruto. Sin embargo, para Producto Nacional Bruto, ¿sí? El Producto Nacional Bruto, ¿sí? Hace consideración a lo que son las empresas nacionales, aunque se encuentren ubicadas fuera del país, ¿sí? Recuerden, las empresas, al ser personas morales o personas legales, como les conocemos, deben de tener, así como los particulares tenemos un acta de nacimiento, lo que tienen las personas morales o las personas legales son un acta constitutiva, ¿sí? Y esto opera en cualquier tipo de sistema jurídico, ya sea mexicano o de cualquier otra parte del contexto internacional. Las personas morales o las personas legales tienen un acta constitutiva donde sí se señala su domicilio fiscal, su domicilio legal, ¿sí? Entonces, al momento de que otra empresa de otro país que tiene su acta constitutiva, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene forma de operación en el Estado mexicano, ¿sí? Lo podemos considerar tanto para calcular si el Producto Interno Bruto, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el Producto Nacional Bruto? ¿Sí? Este Producto Nacional Bruto únicamente va a considerar empresas nacionales, es decir, empresas que estén constituidas en el territorio o que tengan su domicilio señalado en el territorio mexicano, sin importar que se encuentren pues en algún otro país, ¿sí? Entonces, este ingreso atendiendo a estos dos factores, el ingreso del mexicano que trabaja, por ejemplo, en los Estados Unidos, forma parte del Producto Nacional Bruto de México, pero no del Producto Interno Bruto. ¿Ok? Si entendimos esta última parte, que, por ejemplo, el ingreso del mexicano que trabaja en los Estados Unidos forma parte del Producto Nacional Bruto, ¿sí? Pero no del Producto Interno Bruto. ¿Sí entendimos esta parte o no la entendimos? Dígame, los escucho. Sí, maestra, quedó claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos seguros? Sí, maestra, todo bien. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, nuevamente, vamos a considerar por una parte el Producto Interno Bruto y por otra parte el Producto Nacional Bruto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con todas esas remesas que son enviadas por trabajadores mexicanos, ¿sí? Que se encuentran trabajando en Estados Unidos? ¿Qué pasa? Ese ingreso, ¿sí? Porque recuerden que los ingresos forman parte del Producto Interno Bruto, es uno de los cálculos que se mide. Ese ingreso de ese mexicano, ¿sí? No lo vamos a considerar dentro del Producto Interno Bruto. Esa remesa que reciben las personas no la vamos a considerar dentro de la medición del Producto Interno Bruto. Va a formar parte del Producto Nacional Bruto, ¿ok? Y por último, tercer variable que veremos hoy, el ingreso personal disponible o lo que es el IPD, ¿sí? Que también es otra de las variables que estudia o que de las que se hace valer la macroeconomía para llevar a cabo sus estudios, ¿sí? El ingreso personal disponible es una variable de las cuentas nacionales, pero el ingreso personal disponible quiere hacer alusión a la capacidad que tienen los individuos para adquirir bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, pero con sus ingresos. Entonces, este ingreso, sí, personal disponible, quiere decir esa capacidad de adquisición que tenemos las personas, ¿sí? Esa capacidad de adquisición, ¿sí? De bienes o servicios que se encuentran ofertados en el mercado, pero a los cuales podemos acceder con nuestros ingresos, ¿ok? ¿Para qué nos sirve este cálculo del IPD? ¿Sí? El IPD sirve para saber y determinar si se tiene o no se tiene la posibilidad de satisfacer todas las necesidades, pero no solamente eso, sino también de ahorrar dinero. ¿Sí? Entonces, no es únicamente satisfacer nuestras necesidades, sino también tener un sistema de ahorro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el modelo matemático que se adopta en la macroeconomía para calcular el ingreso personal disponible? ¿Sí? Este ingreso personal disponible se va a calcular a partir
número 1, ¿sí? Del ingreso personal que se tiene por un trabajo. ¿Sí pueden ver la fórmula que está aquí? Dígame. ¿La podemos ver? Sí, sí se ve. Sí, Sí, ok. sí se Entonces, ve. ¿cómo se calcula el ingreso personal disponible? Sí, recuerden, ¿para qué queremos saber el ingreso personal disponible de las personas? Sí, porque eso va a ayudar a determinar si las personas tenemos efectivamente esta posibilidad de cubrir nuestras necesidades y yo para qué quiero saber si la persona puede o no puede mantenerse, porque va a ser un indicador del desarrollo económico de un país, ¿ok? Entonces también es importante porque la macroeconomía toma en cuenta esta variable para determinar si ciertos factores o ciertas características de país desarrollado o subdesarrollado. Entonces tenemos que este ingreso personal disponible, lo vamos a calcular con 3 factores. Número 1, se va a tomar en cuenta el pago que se percibe por un trabajo, por alguna actividad realizada, ¿sí? Bajo el concepto de trabajo o de remuneración, ¿ok? A este pago o a este ingreso por concepto de trabajo, le vamos a restar los impuestos, ¿sí? Le vamos a restar los impuestos. Y después, ¿sí? Se le van a sumar todos los beneficios que se tengan, como por ejemplo prestaciones, donativos o ayudas, ¿sí? Que también se les pueden conocer dentro de este contexto como transferencias, ¿sí? Y esto va a traducirse en el ingreso que realmente está disponible para gastar, ¿ok? Ocupando esa fórmula, nosotros podemos obtener el ingreso que está disponible para gastar, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, no basta únicamente con saber el ingreso de las personas, ¿no? Se tiene que calcular el ingreso de toda la nación, ¿sí? Porque nuevamente macroeconomía hace alusión a todo el conjunto de la población que habita en el territorio mexicano, ¿sí? Y este análisis que se realice desde la macroeconomía del ingreso disponible, ¿sí? Va a ayudar para conocer y determinar el número de la población activamente o la población económicamente activa, ¿sí? Lo que lo vamos a estar denominando de aquí en adelante como PEA. Ya habíamos visto esa denominación o esa palabra un poquito más adelante. Entonces, la población económicamente activa, ¿sí? Es aquella que está formada por personas, ¿sí? De 16 años o más que tienen un trabajo, ¿sí? Más las que están desempleadas y buscan trabajo, ¿sí? Entonces, esta población económicamente activa, ¿sí? Está compuesta de las personas que tienen 16 años, ¿sí? O aquellas que, que se encuentran trabajando a partir de los 16 años, aquellas que están desempleadas o las que buscan trabajo. Son los 3 factores que se consideran para determinar las personas que se encuentran o que tienen una población o las personas que en un país son consideradas una población económicamente activa. Entonces, en este contexto de la macroeconomía, no únicamente se estudia, ¿sí? El ingreso disponible de una persona. También es importante, dado los estudios que realiza la macroeconomía, determinar cuál es el número de personas económicamente activas. Nuevamente, de cada variable, todas son interdependientes, ¿sí? De ese resultado de ese estudio va a surgir el resultado, la interpretación que realice la macroeconomía, ¿ok? Entonces, en este caso, el cálculo macroeconómico, ¿sí? Del ingreso personal disponible considera al gran conjunto de familias de la nación, ¿sí? ¿Y para qué sirve calcular el ingreso personal? ¿Sí? Para determinar cuánto reciben o cuánto es el ingreso que tiene una familia, ¿sí? Cuánto es lo que gasta, ¿sí? Pero también para ello es importante saber o tener considerado el ingreso nacional disponible. ¿Okay? Entonces, como ustedes se puedan dar cuenta, son variables que resulta que son interdependientes, ¿sí? Una depende de la otra para que de esa manera se determine el nivel de crecimiento económico que tiene un país, ¿ok? Nuevamente, para ir ya concluyendo un poco en esta cuestión de las variables, ¿quién me puede hacer favor de leer esta diapositiva?
La leo, maestra. Adelante. Dice, el ingreso nacional disponible, IND, es el ingreso que las personas de un país pueden destinar a la compra de bienes y servicios de consumo final o al ahorro. Representa el flujo de ingresos que se reciben los obreros y empleados, los pagos a la propiedad como lo son intereses, regalías, rentas, dividendos y similares, y las transferencias corrientes tales como donativos y ayudas. También los ingresos que se transfieren al Estado en forma de impuestos a la producción y al comercio. Muchas gracias. Entonces, esto, el ingreso nacional disponible, el IND, pues es prácticamente lo mismo, asemejable al ingreso personal, pero aquí ya vamos a analizar los mismos factores, pero a nivel nacional. Decíamos, en el ingreso personal, pues se hace alusión a cada una de las personas que están en una actividad remunerada y se calcula su ingreso, ¿no? Esa capacidad que tiene para solventar sus necesidades básicas, ¿sí? Pero para la macroeconomía no le basta únicamente para saber el ingreso personal, se tiene que hacer un cálculo de un ingreso nacional disponible. Este cálculo de este ingreso nacional disponible, ¿sí? Va a ser ese ingreso que las personas de un país, ¿sí?, tienen para destinar a la compra de bienes y servicios, ¿sí?, de consumo, y finalmente para tener para el ahorro, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Pues va a representar el flujo de los ingresos que la población económicamente activa tiene, ¿sí? Se ocupa la misma fórmula, ¿sí? Es el pago, ¿sí?, menos los impuestos que se tengan que realizar o que se tengan que pagar, y se le suman las transferencias corrientes, como pueden ser donativos o ayudas. Si se ocupa la misma fórmula, pero si va a ser a partir del ingreso o va a ser ahora en una mayor escala, como pudo ser el ingreso diario, ¿ok? Lo podemos ver aquí. Si el ingreso nacional son los ingresos distribuidos a las familias, ¿sí?, o la suma de las remuneraciones que cada uno de los factores de producción, es decir, las personas económicamente activas, sí reciben por su trabajo, ¿sí? Entonces, este ingreso nacional va a ser igual al Producto Nacional Bruto, ¿sí? Y pues se calcula, nuevamente es el Producto Nacional Bruto menos la depreciación o el índice de depreciación que se tenga, y el resultado va a ser el ingreso nacional, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran realizar? Adrián, Yajaira, Edgar, Martín, Michelle. ¿Están ahí o ya se fueron? Aquí estoy, pues aquí estoy. Sí, ok. Entonces, en su plataforma pueden encontrar, sí, la actividad de la sesión. ¿Qué es la actividad de la sesión? Sí, desde la percepción que ustedes ya vimos en un primer momento, ya me dijeron su concepto acerca de lo que es la macroeconomía. Una vez que hemos terminado de analizar la introducción y estos tópicos o las primeras variables de las cuales hace valer la macroeconomía, ¿sí?, ¿qué actividad está asignada? Desde la percepción que ustedes tienen, no vayan a buscar en su buscador de Google ni en ningún otro, desde su percepción con sus propios, con sus palabras, ¿sí?, con su forma a estilo libre de redacción. Me gustaría que escribieran cuál es la importancia de la macroeconomía en el campo de las ciencias sociales. Nuevamente, ¿por qué en las ciencias sociales? Porque las ciencias sociales se encargan de estudiar esta evolución, ¿sí?, que se da en las conformaciones sociales. Entonces, sintetizando esto, van a hacer una descripción, una narración desde su percepción, cuál es la importancia de la macroeconomía, ¿sí?, en el campo, ¿sí?, de estudio de las ciencias sociales, ¿ok? Esta actividad, de igual manera, ya se encuentra en su plataforma, lo tienen que hacer en un documento adjunto, como ustedes gusten. Si lo quieren hacer en un documento de Word, en un PDF, lo pueden adjuntar, ya está habilitada, la pueden checar. De cualquier manera, cualquier situación que no lo puedan ver, cualquier duda que tengan referente a la actividad o referente a la clase, pues la pueden expresar. Ya estoy ahí incluida en el grupo de WhatsApp, y no sé si hay alguna otra cuestión que comentar, que decidir. Yajaira, veo que, bueno, tienes la mano levantada. ¿Algún comentario que quieras realizar? No, ninguno, profa. Por ¿No? error lo Ah, ok, no te piqué, pero preocupes. no.
Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, no habiendo alguna otra situación que comentar, les agradezco mucho su puntualidad, su asistencia. Nuevamente, por favor, en la plataforma ya se encuentra todo el material, se encuentra la actividad asignada y cualquier duda quedó al pendiente. Muchísimas gracias, que tengan un Maestra, excelente sábado. Sí, adelante. maestra, una pregunta, mire, ¿hasta qué día podemos subir la actividad? La actividad está programada hasta el siguiente sábado a las 7 de la mañana para que yo tenga la oportunidad de verificar qué fue lo que ustedes habilitaron, ¿sí? Ok, de acuerdo. Sí, Sí, ya ve que como yo no tuve acceso a visualizar las diapositivas, pero bueno, ahí la checo en la plataforma y sí, ya ya ahí. estoy en la plataforma y de igual manera tengo entendido que les harán llegar la grabación de la clase. Cualquier otra situación, pues con Perfecto. todo gusto estoy para servirles. Muchísimas Ok, gracias. muchas gracias, maestra. Hasta luego, Sí, nos hasta vemos el luego. Gracias. siguiente Hasta sábado. luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, maestra, igualmente, hasta luego. Bye.